Bueno, buenas a todos. Voy a hacerles un videito de la unidad 3, que la empezamos a ver la semana pasada. Ya tuvieron que leer una partecita, para explicarles un poquito cómo vamos a manejarnos con esta unidad también. La unidad 3 habla del estudio organizacional, se adentra mucho en lo que es los temas eh, más formales de una organización, pero también eh, formales en el sentido de quizás de no emprendimientos tan, eh, ¿cómo se le puede decir? Emprendimientos de uno, ¿no? De cuando uno surge en su casa a realizar un emprendimiento, cual fuera. Y estos hablan ya más que nada de empresa, se refiere a lo que es más empresa. Entonces, si bien los vamos a ver y los vamos a desarrollar, porque los conceptos están buenos y son importantes, no vamos a adentrarnos y a volvernos locos con nada de estos números porque no, no es tan importante para el lado en el que yo estoy llevando la materia lo que es un emprendimiento. Me gusta que tengan herramientas más que nada para ustedes. Eh, Quizás el día de mañana tengan la suerte de necesitar esas herramientas más formales, pero bueno, por eso lo vamos a ver más que nada lo que es conceptual y a modo de muy por encima, les va a servir tanto para un emprendimiento más sencillo como para uno que vaya creciendo. Bien. Lo primero que vimos, que vieron en realidad la semana pasada, fue lo que es la estructura organizacional, que se dice que es la representación gráfica de, de una empresa, un emprendimiento. A veces igualmente es difícil cuando uno tiene un emprendimiento, cuando uno lo lleva a cabo solo una persona o un matrimonio o dos amigas o tres, cuatro familiares. Entonces tampoco es que se necesita tanta estructura organizacional. Eso es a lo que me refiero. Si bien los conceptos y los contenidos son importantes para que lo sepan, no van tanto en lo que es un emprendimiento que arranque de cero, ¿no? Más tranquilo. Bien. Cuando se dice que es la estructura organizacional es, cómo está estructurada, digamos, quién es el jefe, quiénes son los que se encargan de la parte administrativa, quiénes son los que se encargan de la parte de producir, de la parte de vender, de la parte de publicidad, de marketing, de recursos humanos. Eh, es una manera de organizarla, justamente una organización, si es una empresa o un emprendimiento, y que cada uno pueda realizar sus tareas, ¿sí? Es una división de tareas. Es también una manera de coordinar el trabajo entre todos y que todo salga un poquito mejor. Los elementos de las estructuras, que son 6, es la especialización de trabajo. Obviamente sabemos que si uno se dedica solo a vender, el otro produce, cada uno va a tener una especialización en su tarea. Si soy cajera en un supermercado o en un almacén, eh, voy a estar más especializada en el área de lo que es manejar la caja y el conocimiento en caja, que de repente si me mandan al otro día a cortar cambios al sector de ingeniería, ahí voy a estar como más complicada porque me van a tener que enseñar, digamos. La departamentalización, que es lo que trabajaron en las actividades de la clase anterior, que esto significa dividir también no solo las tareas, sino los sectores, ¿no? Y hay diferentes formas. Puede ser funcional, que es justamente así como les digo, por funciones, las cajeras por un lado, las tortas de hambre, los carniceros, ¿sí? Eso es por función. Por producto significa si yo tengo un emprendimiento o una empresa que vende diferentes productos o servicios, ¿sí? Por ejemplo, acá da el ejemplo de un hospital que está el sector de pediatría, de cirugía, de radiología, ¿sí? Eso es por producto. También puede ser, por ejemplo, un negocio, no sé si se acuerdan de Falabella, no sé hace mucho, que tenía el sector de bazar, el sector indumentaria de hombres, el sector indumentaria de mujer, eso también es por producto. Territorial o gráfico, esto se puede dar claramente un ejemplo como es McDonald's o esas empresas internacionales que tienen en diferentes territorios y países también. La matricial, que es una combinación de todo, ¿sí? Después se encuentra lo que es la cadena de mando,
que es la línea de autoridad que se extiende desde la cima hasta el último puesto. Esto es lo que quiere decir, primero un gerente, por debajo van a ir los encargados, por debajo de los encargados los empleados, y así sucesivamente hasta llegar al el último nivel, que son los que menos responsabilidad de mando tienen, ¿no? Sino que más que nada es un nivel en el que se sigue orden directamente. Un tramo de control, que es la cantidad de personas que tiene a cargo un gerente, es decir, un gerente no puede tener 27 personas a cargo en una fábrica donde están todos trabajando con máquinas, porque le sería quizás difícil de controlar si son máquinas que se corre riesgo y que son complejas, ¿sí? Es un ejemplo igual lo que estoy dando. Es tener una cantidad de personas a cargo que sea justamente que no pueda llevar a controlar. Centralización es el grado en que se toman las decisiones, se concentran los niveles más altos de la organización. Por el contrario, la descentralización implica la delegación de la toma de decisiones a los niveles más bajos de la organización. Esto habla de cuando el poder está centralizado, el mando, las órdenes están centralizadas en un sector, o cuando hay una descentralización, tenemos ya la posibilidad de delegar, uno delega las órdenes y se encuentra más, ¿cómo se puede decir? Las decisiones están más descentralizadas, ¿sí? Se la pueden tomar otras personas que no estén quizás como gerentes o encargados, sino empleados. Por ejemplo, en una escuela, el director es el que tiene el mayor grado dentro de una escuela, después está el vicedirector, están el secretario, y después, bueno, venimos todos los que es preceptores, profesores, y en ese caso el preceptor toma decisiones en ciertos momentos, como los profesores dentro del aula también, ¿sí? Es descentralizado de alguna manera. No es que pierda el poder la dirección, pero hay una descentralización en la delegación, ¿sí? de las responsabilidades o de las tareas. La formalización es el grado de estandarización de los puestos de trabajo. En las empresas en las que existe una alta formalización, existen manuales de procedimientos y normas y reglas explícitas que el trabajador debe cumplir. Esto sucede mucho en trabajos más fábricas, que necesitan como un manual de procedimientos porque se necesita de un proceso y que sea súper burocrático y organizado. Bien, después vimos lo que es el organigrama, ¿sí? Que es justamente todo lo que yo les estoy diciendo, es representarlo gráficamente, hacer un dibujito, un mapa, una red conceptual que nos muestre cómo está estructurada una organización, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, como arriba, como les decía, está el presidente, y después vienen las áreas más importantes, que es, por ejemplo, en este caso, marketing, producción y finanzas. Acá vamos a tener seguramente un gerente, ¿sí? De finanzas, un gerente de producción que tenga el mando de todas estas áreas, ¿sí? Seguramente en cada área de acá haya también un encargado, que es quien le manda la información al gerente de producción, y así sucesivamente. Por ejemplo, el de producción en un momento también le va a mandar la información al presidente. Esto es como un canal de organización en la comunicación, ¿sí? En las tareas y las responsabilidades también. Y después, bueno, los últimos sectores, donde ya está, por ejemplo, en lo que es producción, está el que planea la producción, el ingeniero, la ingeniería industrial, esto es un ejemplo, las compras, el control de calidad, ¿sí? Esto estuvieron trabajando la semana pasada, espero que hayan podido comprenderlo, cualquier cosa me consultan, todavía no vi la devolución de los trabajos, pero bueno, cualquier cosa lo vamos a ver. Y lo que vamos a empezar a ver ahora en esta clase es el estudio legal, el estudio económico financiero, los ingresos del proyecto, los costos del proyecto, el costo de oportunidad y los costos hundidos. Les vuelvo a repetir, no me interesa que entremos tan en detalle con esto, pero sí que más o menos sepamos el concepto básico de cada uno, como para tener una idea, porque está bueno saber de esto y es importante. El estudio legal tiene que ver más que nada con la parte legal de un emprendimiento o de una empresa. Por eso es a lo que les voy, ¿no? Uno cuando quizás inicia un emprendimiento no se engancha tanto en hacer el estudio legal, esto no quiere decir que esté bien, uno sabe que cuando
tiene un emprendimiento, pones un kiosquito o algo, hay que habilitarlo, tienen que pagar impuestos, tienen que inscribirse en un monotributo, pagar ingresos brutos, ¿sí? Hay toda una parte legal detrás de cada emprendimiento o empresa eh, que es importante, pero que muchas veces cuando uno de repente, la verdad es esta, si uno empieza a vender trepistas no vas a hacer tanto tramiterío porque ni siquiera sabes si al principio te va a funcionar. Uno eso lo va viendo también con el tiempo, no es que quiera evadir impuestos o ser ilegal, sino que muchas veces cuando es algo muy casero, un emprendimiento muy casero de uno, que empieza muy de abajo, primero uno trata de juntar la plata para poder comprar los insumos y vender algo y hacer un dinero, siempre es para poder tener una mejor salida económica o en momentos muchas veces de crisis económica. Entonces, no es algo que, que yo quiera que ustedes tengan como un peso en el día de mañana que ustedes emprendan. Pero sí es importante, si ustedes ponen un kiosquito con 4 o 5 cosas en su casa y empiezan a vender y empieza a crecer, sí van a tener que ir por este lado de la ley. Van a tener que hacer un estudio legal de su emprendimiento, ¿sí? Porque en algún momento las cosas se van de las manos también. Entonces, esto es importante. Sin ir más lejos, yo tengo una tía que en pandemia se quedó sin trabajo, estuvo muy mal económicamente y empezó a traer cositas de... Primero creo que fue verdulería, una verdulería puso en su casa, en la puerta de su casa. Después empezó a traer un poquito de almacén y un poquito de perfumería. Y así hasta que terminó teniendo un almacén con varios productos y a vender también, a ser más conocida en el barrio, entonces hubo un momento que sí, bueno, tuvo que llamar a un contador, hacerse monotributista y empezar a ir por el lado de lo legal, digamos, en su negocio. Bien. Habla, bueno, de que todo proyecto se tiene que desenvolver en un marco legal, este, por ejemplo, acá en lo que es un negocio no tiene que ser monotributista, pagar ingresos brutos, tenemos impuestos también, ¿sí? El estudio económico financiero se basa más que nada en, en juntar información para ver si lo que vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto o sea, estamos bien económicamente o financieramente para llevarlo a cabo. Habla de un flujo de fondos, que es una proyección que nos proporciona la información necesaria para saber si nuestro proyecto es rentable, es decir, si vamos a poder llevarlo a cabo con el dinero que tenemos. En el caso de requerir financiamiento, nos permite demostrar que tendremos la capacidad para atender los compromisos financieros. Esto trata de cuando uno a veces está con prestamito para poder empezar un emprendimiento, entonces uno tiene que hacer un estudio económico financiero para decir, a ver, bueno, yo saco 50.000 pesos en el banco y para empezar un emprendimiento, pero en 10 cuotas de 15.000, voy a poder pagar esos 15.000 pesos por mes. Eso es más que nada lo que se hace en un estudio económico financiero. Y después habla de dos premisas que hay, que es el criterio de incrementabilidad y el criterio de lo percibido, que se refiere en el caso de los ingresos y egresos relevantes que son incrementables, habla de todo lo que es ingreso de dinero, ¿sí? Que va a servir para seguir proyectando, o como ganancia. Y después habla un flujo de fondo que se rige por el criterio de lo percibido, que es más que nada, tiene que ver con más el área contable, que es el tema de que uno a veces puede saber en qué se va a gastar el dinero. Por ejemplo, si yo tengo 3 empleados, sé que ahora en julio le tengo que pagar 3 sueldos, ¿sí? Y lo puedo saber ya directamente en junio. Los ingresos del proyecto son los ingresos por la venta de lo que nosotros vendamos. Se obtienen simplemente multiplicando el precio del producto por las unidades del producto que se espera vender. ¿Sí? Si yo hice 10 prepizzas y las voy a vender a 100 pesos, saber que voy a obtener 1.000 pesos, ¿sí? Sin embargo, en algunos proyectos puede existir otros tipos de ingresos que deben incluirse en el flujo de fondos, de lo que vimos en el punto anterior.
Puede ocurrir, por ejemplo, que la implementación de un determinado proyecto provoque un ahorro de costos para la organización que lo lleva a cabo. En tal caso, dicho ahorro deberá ser considerado como un ingreso del proyecto, y no como un flujo de fondos, y como un dinero que entró. Lo mismo sucede si se prevé en algún momento dentro del horizonte del planeamiento la venta de algún activo, por ejemplo una máquina vieja que se va a ser reemplazada por otra. El ingreso por la venta de dicho activo debe incluirse como ingreso. Esto, por ejemplo, esa es la diferencia. Yo lo que vendía era ropa confeccionada, que yo la hacía en mi casa con una máquina de coser, y de repente vendo la máquina de coser para comprarme una más nueva. Eso no es un dinero que va a entrar y va a ser parte de un flujo de fondos, sino que va a ser un ingreso de proyecto, porque es un ingreso proyectado a comprar otra máquina, que justamente lo dice el título. Después están los costos del proyecto, que se pueden clasificar en fijos o variables, dependiendo del comportamiento. Los costos variables van aumentando a medida que el volumen de producción aumenta. Es decir, si yo voy a hacer un emprendimiento para vender prepizzas y hago 10 prepizzas, voy a tener un costo, ¿no? Porque necesitas 2 kilos de harina, 3 kilos de mozzarella, tiro, no sé la cantidad exacta. En cambio, si yo sé que al otro fin de semana voy a vender 30 prepizzas, ya voy a tener que comprar 6 kilos de harina. ¿Sí? Es un costo variable, va a variar según lo que yo produzco. Solamente, si yo no produzco nada, no hay costo variable. Los costos fijos son aquellos que permanecen inalterables independientemente de lo que yo produzca. ¿Sí? Es decir, por más que yo no haga prepizza, voy a tener que pagar la luz, voy a tener que pagar el gas, ¿sí? Se trata más de eso. Es un gasto que sí o sí voy a tener, y no importa si produzco 10 prepizzas, 30 o una sola. Después acá aclara que la sumatoria de lo que es un costo fijo y un costo variable forman un costo total del proyecto. Entonces ahí es donde ustedes pueden sacar el costo total. ¿Y cuánto me llevó a hacer 10 prepizzas? Tienen los costos variables y van a tener los costos fijos en servicios, ¿sí? En gas, lo van a sacar un aproximado de lo que es gas natural, que seguramente lo usen para hornear, o si tienen un horno eléctrico, un porcentaje de lo que es la electricidad que ustedes pagan en sus casas, ¿sí? Y con esa sumatoria van a saber qué costo les llevó totalmente producir 10 prepizzas de repente. Y ahí van a poder sacar un precio de venta también y saber que no van a estar perdiendo. El costo de oportunidad es un concepto, bueno, de suma importancia, dice acá, que se define como el beneficio máximo al que se está renunciando por haber elegido una alternativa en vez de otra. En otras palabras, es el valor de los recursos en la mejor alternativa descartada. Todo recurso tiene su costo de oportunidad. Para conocerlo debemos preguntarnos qué uso alternativo tendría el recurso en caso de no emplearlo en el proyecto. Bueno, es bastante tediosa la explicación, pero es mucho más sencilla. El costo de oportunidad no solo lo vivimos cuando emprendemos, sino toda nuestra vida. Siempre hay un costo de oportunidad por hacer una cosa y dejar de hacer otra, ¿sí? Si yo me anoto para terminar el secundario, mi costo de oportunidad es quizás ver menos horas de series en Netflix, que es lo que más me gusta. Acá hay un ejemplo que se los voy a leer, que ya va más enganchado a lo que es un emprendimiento. Esta dice, suponemos que una empresa en marcha tiene un galpón que por el momento se encuentra ocioso, es decir, vacío, no lo están usando, un galpón. Esta empresa está estudiando un proyecto que implica la utilización de dicho galpón y empezar a usarlo con un proyecto nuevo que tienen ellos. Al construir el flujo de fondos, uno estaría tentado a considerar que el galpón no tiene costos, dado que es propiedad de la empresa. Claro, o sea, no van a tener que comprar ni alquilar un espacio porque lo tienen. Entonces, a uno así a simple vista le resuena que va a ser económico tener un nuevo proyecto en ese lugar. Sin embargo, la empresa podría alquilarlo si deseara, o sea, esa es otra opción, ¿sí? En vez de yo armar un proyecto en un galpón que tengo vacío, de repente puedo alquilarlo a otra persona y recibir dinero a raíz del alquiler. Al decidir ocuparlo para el proyecto, la empresa estaría renunciando a los beneficios que ganaría alquilándolo. Por lo tanto, el costo de oportunidad del galpón sería igual a la suma que la empresa hubiera percibido por alquilarlo. Entonces, si yo lo uso para hacer un proyecto nuevo, lo que estoy perdiendo, o el costo de oportunidad
se da en que pierdo el dinero o renuncio al dinero de alquilar ese galpón. Si yo alquilo ese galpón, sería al revés la situación. Estaría renunciando al dinero que me generaría quizás hacer un proyecto en ese galpón, ¿sí? Después tenemos los costos, no me pasé ninguno, ¿no? Porque anda raro. Oportunidad, costo hundido. Bien. Así como debemos estar atentos a no olvidar incluir los costos de oportunidad, también debemos tener cuidado de no incluir costos que no sean relevantes en nuestro estudio. Es el caso, por ejemplo, de los costos hundidos. Son los costos en los que ya se ha incurrido y por lo tanto no son relevantes para el flujo de fondos del proyecto, dado que no se podría evitar aunque el proyecto no se realice. Si el emprendedor contrata a un consultor de marketing para realizar un estudio de mercado, los honorarios de dicho consultor no deberán incluirse en el flujo de fondos como un costo, dado que será una erogación que el emprendedor realice independientemente de la decisión que luego tome con respecto a su inversión en el proyecto. Recordemos que una de las premisas elementales a construir flujos de fondos nos dice que debemos incluir solo los ingresos y costos que ocurrirían si el proyecto se llevara a cabo, es decir, los implementos. Un ejemplo más fácil de un costo hundido es cuando uno de repente simplemente de su vivienda, en su terreno, puede hacerse un localcito. Quizás no sabes si va a poner un kiosco, si vas a alquilarlo, si no se sabe el uso, pero se sabe que va a tener un uso, ¿no? De ingreso de dinero, ya sea un proyecto propio o el alquiler y recibir el dinero por eso, pero esto es un costo hundido, no pertenece al flujo de fondos, ¿sí? Es algo que se hizo antes del proyecto, entonces no se puede contar como flujo de fondos. Hasta acá llegamos, el 8 ya no les tocaría leerlo, y la clase 7 lo que hice, bueno, es leer justamente estas páginas que les estoy explicando y completar el cuadro. De cada uno que yo les leí, lo legal, el económico, el ingreso del proyecto, poner la importancia de cada uno en una oración, no hace falta así, si se les complica, no hace falta que sea así como lo dice el libro, pueden hacerlo con sus palabras, pueden dar un ejemplo, quizás les sea más sencillo entrar por el lado del ejemplo, ¿sí? Completar este cuadrito con todos los términos que vimos y nada más, con eso ya estaríamos. Así que bueno, espero que hayan entendido, que lo puedan realizar, cualquier cosa eh, me van consultando, también se fijan que la explicación que les di, en casi todo le di un ejemplo, entonces quizás no digo que pongan el mismo que yo les di, pero sí uno parecido, leerlo, explicar la importancia de cada uno con sus palabras, prácticamente, no hace falta que sea, les vuelvo a repetir del texto, sino por qué a ustedes les parece que es importante cada uno de estos estudios organizacionales. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Les mando un saludo.